Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos nuevamente darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy estamos estudiando el libro de las profecías del profeta Daniel. Y aquí en nuestro diálogo profético hoy vamos a hablar en el capítulo 2, verso 2, una secta, o podría decirse una casta religiosa, de hombres y mujeres, que en este caso más hombres, que se dedicaron a ciertas devociones, a ciertas prácticas, y en los cuales vemos claramente en el libro de Daniel cómo esto fue totalmente derrotado por parte del mismo Daniel con la ayuda del Espíritu de Dios. Y ese es nuestro tema hoy. Vamos a hablar acerca del profeta Daniel y el resultado, el triunfo que de una u otra manera obtiene Daniel sobre esta casta religiosa. Pero antes de eso queremos pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias, oh Dios, por tu eterno amor, por tus misericordias que nos has dado hoy. Y te damos gracias porque tenemos nosotros la palabra profética más segura, en la cual nosotros seguimos, y nuestro deseo es compartirlo también, estos consejos que Dios nos ha dejado en su palabra. Señor, ayúdanos y danos de tu entendimiento, de tu revelación divina para este estudio. Lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero, para comenzar nuestro diálogo profético, a nuestros invitados de honor que siempre nos acompañan para poder extender más el conocimiento, escarbar más acerca de estos consejos que Dios nos da en esta hora. Con nosotros está nuestro hermano Sebastián. Una gran alegría, hermano, una gran bendición siempre contar con su presencia, su aportación en este diálogo profético ha sido una gran bendición. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos. El Señor sea con ustedes. Y qué gratitud que estén con nosotros también, acompañándonos, ya que nos incumbe a todos conocer todas estas cosas que Dios nos ha dejado reveladas en su palabra, porque hay un propósito y un fin también, de que Dios desea salvarlos a ustedes y a nosotros también. Amén. Siempre y cuando nosotros hagamos caso a la llamada de Dios, para que dediquemos tiempo a averiguar estas cosas antes que nos lleguen. Bienvenidos sean todos y Dios les bendiga. Amén. Pastor Contreras, Gustavo Contreras, una gran bendición que hoy también usted nos acompañe en estas maravillosas experiencias, en este caminar cristiano y más que todo en este diálogo profético. Pastor, una gran bendición que usted se encuentre con nosotros. Hola amigos, queremos darles más que la bienvenida, la gratitud por sintonizarnos y experimentar juntos el estudio de Daniel capítulo 2. Esta crisis que hubo allí frente a Nabucodonosor, en una experiencia dramática, muy importante para él, de un sueño que tuvo, que recibió, pero Dios se lo quitó y allí entonces él se ve enfrentado con la hueste, la casta también, de magos y sabios de aquel tiempo, pero Dios tenía un plan para ese momento y era revelarse a través de un humilde siervo como era este joven detenido cautivo Daniel. Mis hermanos, hoy vamos a estudiar la crisis en la casa de Daniel. ¿Qué tipo de crisis? Bueno, vamos a ver, hay una crisis aquí. Y la crisis normalmente viene como consecuencia de unir dos gobiernos.
el gobierno de Dios y el gobierno del hombre. Y ahí es donde vienen las crisis. Y lo vemos en la historia. Y hoy vamos a estudiar que a través de este grupo, que de esta casta religiosa, han venido para el mundo entero grandes crisis, grandes problemas. Cuando yo digo de la casa de Daniel, estamos hablando de su iglesia, su propia casa. Daniel representa esa casa, a ese grupo del último tiempo, un remanente fiel. Y vemos, Pastor Contreras, y queremos entrar en esto, ¿no? Empezamos hablando acerca de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor. Y esta Babilonia, cómo a través de estos magos, de esta casta religiosa, a través de estos encantadores, caldeos, toda esta gente, forma parte de un gabinete. Pastor, ¿qué tiene que ver un gabinete político con la religión? O sea, ¿qué es cuando Dios claramente ha delineado? Hay una línea bien marcada. La religión y la política. Hay una línea bien demarcada, una línea en la cual, mis hermanos, no puede haber fusión. Pero más sin embargo, si usted se da cuenta, cuando se fusionan la religión y la política, que ese es el deseo de muchos gobernantes hoy en día, cuando Dios, por su infinita misericordia, ha hecho una línea bien demarcada, en la cual al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pastor, aquí hay una gran lección para el pueblo cristiano en este punto, en este programa que hoy vamos a tratar. Amigos, estamos presenciando en la época actual una situación en la que muchos gobernantes consultan aún a gente religiosa. Y uno diría, pero ¿qué hay de malo con eso? ¿No desearíamos que la religión participe en los asuntos del gobierno? Hay varios temas para presentar aquí y reflexionar también. En primer lugar, ya Jesús había sentado el principio de la absoluta separación de ambas esferas, la esfera religiosa y la esfera política también. Como se dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que le pertenece. Ahora bien, cuando queremos fusionar ambos asuntos, los políticos que a veces son sobrepasados en sus decisiones y necesitan consultar, tener su gabinete, como se dijo, y está correcto. Pero cuando ese gabinete, esos consultores acceden a una fuente de conocimiento extraordinario o extrahumano, donde allí quienes, gracias a la revelación de la palabra de Dios, decimos que están consultando con los demonios, Dios prohíbe absolutamente, por amor a la raza humana, que el hombre incursione semejante camino. Ya hay prohibición directa de parte de Dios en los libros sagrados, como es el caso de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Dios no quiere que haya este tipo de gente en el pueblo primeramente, cuanto más en el gobierno. Lo tenemos ahí. No se ha hallado en ti, es decir, en tu pueblo, en tus poblaciones, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todavía el versículo 11 sigue más. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios no quiere que haya semejante cosa. Los textos abundan acerca de la repugnancia que Dios tiene y el castigo que da a esa gente porque ellos se conectan con los demonios y entonces de ellos se recibe información. Fue el caso en el pueblo de Dios del rey Saúl. Esto se ha visto en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 28. Allí del versículo 3 se cuenta esta experiencia. El hombre que había provocado a Dios en frecuentes rebeliones. La rebelión de perseguir a David, que no lo merecía, de no haber obedecido a Samuel cuando Samuel le pidió que exterminara a los enemigos amalecitas. El texto ahí dice que al final había arrojado de la tierra a encantadores y adivinos, ya que su amigo Samuel el profeta había muerto. Pero como a continuación dice que consulta a Dios, Dios no le va a contestar a un hombre que es rebelde, un hijo de Dios rebelde. Reitero, ahí tenemos el texto, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué no le contestó? Para que este rey mostrara lo que había en su corazón, y había mucha perversidad. No se le ocurre peor idea que ir entonces a una mujer bruja que tenía espíritu de adivinación y sí, esa mujer le reveló cosas secretas que fueron para su perdición eterna. Bien, el asunto es que un hombre que es rebelde,
1 de Samuel 15, 23, allí menciona que su pecado era tan grave que Dios considera la rebelión que él traía como que fuera adivinación, como brujería. Ahí lo dice, como pecado de adivinación es la rebelión que Saúl estaba llevando, como ídolos e idolatría, la obstinación que Saúl estaba llevando. Entonces, no obedece a Samuel cuando le da la orden, no persigue a David injustamente, mata a los sacerdotes de Nob, 1 de Samuel capítulo 21. ¿Qué favor puede recibir de Dios? Pero si se hubiera humillado, podría haber recibido algo. No lo hizo, consulta a una bruja. Ese es el punto a donde queremos llegar. El consultar a los brujos. Eso hizo Nabucodonosor. Eso es lo que hacen hoy los modernos gobernantes. Dios lo prohíbe. Si alguien dice, miren, ustedes métanse con su religión, practiquen lo que ustedes quieran, déjennos a nosotros los políticos a quienes vamos a consultar. No lo podemos autorizar, por amor a ellos, por el bien de ellos y de la población sobre la cual ellos gobiernan. Como nosotros, mirando la palabra de Dios, Dios lo reveló, que nos dice, no se metan con los demonios y quedarnos callados diciendo, bueno, ustedes métanse en la política, hagan lo que quieran, nosotros seguimos en lo nuestro, la religión. No podemos actuar así, amonestamos. Por lo tanto, este tema que estamos mirando en Daniel 2, lo consideramos muy importante. Nabucodonosor consulta a su casta de magos, la gente sabia, como hoy los políticos lo están haciendo en nuestros días. Y el texto bíblico que se quiere examinar, la crisis en la casa de Daniel, hasta a Daniel le tocó sufrir esta situación. Él tuvo que entrar allí a la palestra, tener que actuar, pero como representante de Dios hizo las cosas tan correctas y justas como tiene que ser el pueblo de Dios hoy. El punto, para resumirlo todo, es que este capítulo en particular nos enseña hoy a nuestros días que tenemos que ser hombres y mujeres, hijos de Dios, con discernimiento, de ser claros en la exposición de la palabra y especialmente la denuncia contra esta gente, aunque ellos amenacen y que nos traigan amenazas hasta diabólicas por haber abierto la boca. Se denuncia para no cometer el error de Saúl, que consultó a una bruja y así perdió su alma, como cuenta el texto que se leyó parcialmente. Hoy lo mismo a nuestros políticos, que uno los ama y respeta porque son nuestros gobernantes, pero cuando se meten a consultar y hacen sus propuestas, una de ellas, cuando hay cierto expositor, ahí en YouTube está, donde menciona que un plan macabro para reducir la población del planeta, porque estamos superpoblados, eso es verdad, pero para reducirlo es promover la agenda de identidad de género. Entonces, al tener más gente homosexual o lesbianas y menos producción de familias de la forma heterosexual, así nos reducimos. Este es un plan diabólico. ¿Quién ingenió o desarrolló semejante plan? Y vamos a consultar a los espíritus para que nos digan cómo mejorar el planeta. Que Dios nos guarde, que nos preserve, tengamos la palabra, guiémonos por ella y hagamos la voluntad de Dios. Mis hermanos, aquí podemos ver la casta religiosa, en este caso de Babilonia, una casta de guarida de demonios. Leamos el texto de Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Aquí hay algo que Dios nos está mostrando hoy. Apocalipsis dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí la palabra es guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonios. Pastor, usted dijo bien categóricamente al respecto. Honramos, le damos nosotros realmente como cristianos, tenemos que honrar a nuestros gobernantes. Pero más sin embargo sus prácticas, como las prácticas que vimos ahora, guarida de demonios, habitación, muchas de esas prácticas sí definitivamente están en contra de aquel que es cristiano. Y hoy en día vemos grupos, mis hermanos, hermano Sebastián, vemos grupos grandemente con el interés de la supremacía, hacen cualquier alianza, hacen cualquier asunto, se comprometen, no importa. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos de pedir la dirección de Dios. ¿Qué hacer ante esas instancias? Y aquí hay un mensaje que Dios desea que nosotros comuniquemos, el mensaje del tercer ángel, y específicamente, Pastor Contreras, aquí hay un mensaje, es específicamente el mensaje, hermano Sebastián, del segundo ángel, ¿correcto? Así es. Sí.
Ese mensaje es un mensaje de advertencia. ¿Para qué? ¿Cuál es ese mensaje de advertencia? Ya que estamos hablando de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, pero hay una Babilonia que hoy está resaltando en este tiempo. Hay una verdad presente para este tiempo. Cuéntenos un poquito acerca de este mensaje, hermano Sebastián. En realidad, la continuidad del imperio romano, de babilónico, tiene que ver con esa revelación que Dios le da al rey Nabucodonosor desde el principio. Y todos sabemos, los que hemos indagado, gastado tiempo para averiguar todo esto, que todo el Hijo de Dios que dedica tiempo a conocer esto, puede conocer anticipadamente todo el camino que va a recorrer el resto de la humanidad hasta que Cristo venga. Y es deber de nosotros atender la voz de Dios o ignorarla. Dios habló por medio de este rey y dio su mensaje, utiliza a Dios o da la oportunidad a Dios a estos encantadores y adivinos, y en realidad ellos no pudieron. Pudieron una parte porque Dios les haya permitido, pero no pueden dominar el control de las escenas finales que han de acontecer. Sí van a jugar un papel bien importante y todo, pero no podrán llevar a cabo tal como ellos pretenden que, si no lo pudieron en el pasado, hoy sí lo van a poder lograr. Yo les aseguro que no será así. Pero para poder entender el presente y parte del futuro, nosotros tenemos que ver lo que pasó en el pasado, porque dice el consejo: aquel que no hace caso de atender el registro histórico, se prepara en el presente para que en él se cumpla lo que el pasado demuestra, se va a cumplir en él si no le pone cuidado. ¿Por qué digo esto y todo? Porque miren, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que estábamos hablando del tiempo del faraón, que tiene un parentesco con lo que estaba viendo el llamado de los sabios de Nabucodonosor, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el capítulo 8, decíamos, del versículo 7 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 8, versículo 7. Y veíamos el versículo 18 también como contexto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Qué señala esto entonces? De que si en un preámbulo el ser humano confía y cree en estas cosas y lo da por hecho por las primeras demostraciones, nosotros a la luz de la palabra de Dios sabemos que no tendrá continuidad, porque no va a llevarse a cabo. Veamos entonces lo que dice el versículo 9 de este mismo capítulo de Éxodo, capítulo 8. Veamos lo que dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Versículo que sigue. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Versículo 11. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de todo tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Verso 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Ustedes pueden estar mirando, nosotros sabemos todas estas cosas, que Dios había predicho que para mostrarle al pueblo de Dios
todos los eventos, el poder o el potencial que tenía el rey de Faraón, Dios daba oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios podía ver el pensamiento de su pueblo también, que podían querer ellos aferrarse o a una larga estadía, no querer salir de Egipto. Tanto así que Dios había predicho que Faraón iba a endurecerse y no iba a dejar fácilmente ir a su pueblo para que le sirviera a Jehová. Por eso es que vemos nosotros en el versículo 20 del mismo capítulo 8, este mecanismo que Dios está usando. Mire, y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón. Y he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Veamos ahora un poquito atrás la orden siempre, el versículo 15. El versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este va y ven que vemos nosotros aquí, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce la condición de los hombres y también está mirando a un pueblo que le está sirviendo a Dios, en el caso de Aarón y Moisés, y también hay un pueblo que está esclavo, a quien posiblemente ya le está gustando la estadía o el maltrato y quisiera quedarse. Por eso Dios permite estas cosas y quiere darles una gran lección a sus hijos para ver cómo es que debe Dios utilizar el método para poderlo sacar. Veamos el versículo 5 del mismo capítulo 8. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Ya lo vimos nosotros, que se dio la orden y así fue, y que estos otros hicieron lo mismo también. Ahora vamos al versículo 16 y después vamos a ver el versículo 19. Versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Yo pregunto, ¿los hace Dios reconocer a los magos de que la autoridad mayor no está en ellos, sino que en Dios? Amén, afirmativo. ¿Está? Afirmativo. Pero la condición del hombre es volverse tenaz y apegarse al poder del diablo, creyendo que el diablo los va a liberar. Y es mentira. Los mismos hechiceros reconocen que ellos no pueden contra este poder de Dios. Dura cosa es darse cosas. Así es, así le es. dice Jesús a Pablo. Jesús a Pablo, ¿verdad? Mis hermanos, aquí podemos ver, y yo quiero llevarlos a este texto, a Apocalipsis 14, verso 8. Su mensaje, y vamos a ver, pastor, qué conexión hay entre la Babilonia de Nabucodonosor y la Babilonia de este entonces. Y vamos a aclarar qué Babilonia. Ahí dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Es un mensaje para este tiempo. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pastor Contreras, ¿qué Babilonia es esta? Aquí vemos una Babilonia al final. ¿Será que la Babilonia de Nabucodonosor va a volver a surgir como otro imperio mundial? Sería bueno, junto con este versículo, para entender la fuerza que tiene ese texto del versículo 8, mirar también el capítulo 14 y el versículo 6, donde menciona que esa predicación es una predicación universal. Así que voy a invitar a que miremos pues capítulo 14, versículo 6, también el 7 y entonces el versículo 8, que es el que nos interesa explicar. Dice allí, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, este es un mensaje universal, mundial, y es para este tiempo, antes de la segunda venida, porque el siguiente versículo menciona que hay un juicio de parte de Dios, cuando dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes, es decir, vuélvanse al Creador.
Y entonces a continuación la denuncia de quienes se oponen al Creador, de quienes se oponen a un mensaje universal. ¿Cuál es? Babilonia. Esto está en el versículo 8. Otro ángel, que es el segundo, le sigue al primero diciendo estas palabras. Ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amigos, lo que podemos decir es que desde que comienza esa predicación, del inicio del juicio, que gracias al libro de Daniel, capítulo 8, nos da las pistas para ver cuándo comienza, cuándo termina, y que empieza ese día del juicio de Dios, en vida, digamos, actualmente, allí también simultáneamente se denuncia Babilonia. Babilonia será quien se opone a ese mensaje, Babilonia será quien se opone al Creador, cuando dice adorad a aquel que hizo todas las cosas, aquel que pide que se le tribute gloria, temer a Dios y darle gloria. Babilonia es exactamente lo contrario. Por lo tanto, se usa la figura de Babilonia porque representa acabadamente la Babilonia literal, aquella carnal, histórica, la de Nabucodonosor, comparada con la que hoy estamos viviendo, la mística, la espiritual, la simbólica. Dicho de otra manera, al mirar en Apocalipsis capítulo 17, donde se describe esta ramera, se le llama Babilonia, con la otra mujer del capítulo 12, en otras palabras, Apocalipsis menciona dos mujeres. La mujer pura, sin mácula, preciosa, la del capítulo 12, embarazada. Esta otra también, esta es madre, aquí esta es madre también, pero esta es pura, exactamente lo contrario. Si nos preguntáramos cuántas iglesias calculamos que hay, y uno podría barajar números. Yo recuerdo en mi país, en cierta época, se hablaba de 5.000 grupos asentados en la dirección, en el fichero de cultos religiosos, protestantes, no protestantes, etcétera. Y entonces vamos a otras ciudades del mundo, y aquí hay tantas y tantas. Hubo alguien que escribió por 1980 que su cálculo oscilaba de 20.000 a 25.000 grupos cristianos. ¿Cuántas iglesias hay? Pues solamente dos. Apocalipsis 12 muestra una, la que es la pura, la hija de Dios, aquella que representa la voluntad de Dios, y la enemiga, la de Satanás del capítulo 17, que leemos a continuación. Una voluptuosa ramera. Y entonces ahí están todas las iglesias, y esta es la que representa la enemiga de Dios, que se opone a Dios, como lo hizo Nabucodonosor y su gente en aquellos días de Daniel. Miremos pues el texto del capítulo 17, los primeros versículos, para describir a esta mujer que representa todas las iglesias cristianas, una en particular, porque ahí se van a dar los colores de qué está vestida, a ver si los que tienen discernimiento logramos captar. Ahí dice, para que veamos qué iglesia aparece descrita allí, pero luego que es madre de todas las rameras que hacen la misma conducta pecaminosa que hace su madre. El texto dice así, miramos capítulo 17, versículo 3, que está a la izquierda. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Al lado aparece la comparación del texto de la mujer pura, la iglesia verdadera. Seguimos con el versículo 4, 17:4 ahora, describiendo entonces a esta ramera que muestra voluptuosamente como prostituta para atraer a todos los hombres, representa la hija de Satanás y la perdición de la humanidad. 17:4. Vamos a leer el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. A ver, allí tracemos quienes hoy visten púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Es el encuentro que esta que fue esposa de Cristo ahora busca nuevos maridos al hacer alianzas políticas. O sea, Jesús había dicho, dad a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero cuando una iglesia, en lugar de tener a su marido, busca el apoyo político, se convierte en fornicaria, porque está faltando a su esposo, quien le dijo, no te metas en las alianzas, darle a Dios lo que es de Dios, y al César que se sirva lo que le pertenece. Pero cuando de aquí se salta acá, abandona al marido y comete fornicación al hacer alianzas políticas, unión de Estado e Iglesia. Dios pervierte, Dios no acepta semejante unión. Dice acá, ese es el texto de Lucas 20:25. Por lo tanto, dada a Dios, es la separación de Iglesia y Estado. Cuando se viola esa separación, cuando se une la Iglesia y el Estado, se comete una fornicación espiritual. Si queremos mirarlo, aparece en un texto de
Ezequiel capítulo 16, cuando Dios le dice a su pueblo que estaban fornicando con la piedra, el leño. ¿Qué significaba? Tenían ellos como hijos de Dios, a su Dios a quien adorar. Pero en lugar de hacer esto, estaban postrándose ante estatuas. Y para Dios era fornicar con la piedra y el leño. Un texto que aparece en Ezequiel 16. Por lo tanto, para Dios, fornicación no es tanto el encuentro sexual físico, sino es la figura para decir, me abandonaste a mí, te buscaste otros maridos, y entonces Dios denuncia estas cosas, la unión de iglesia y Estado. De eso trata Babilonia, y actualmente es quizás lo más sorprendente. Alguien diría, ahí tenemos el texto de Ezequiel 16:13. Así fuiste adornada de oro, plata, vestido era de lino fino, seda, bordado, comiste flor de harina, etc. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, pero luego entonces va a hablar de la prostitución en la que esta mujer cae cuando fornica, y dice muy tristemente, con la piedra y el leño. ¿Acaso uno comete fornicación física con piedra o leño? No, sino que ahí está. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras al entregarse a los dioses de la antigüedad. Hoy lo mismo. Amigos, es cierto que lo que estamos escuchando puede ser palabra dura, pero la palabra de Dios enseña claramente la separación de iglesia y Estado. El libro de Daniel muestra que Nabucodonosor, al haber confiado en su casta, en sus sabios, ahí estaba unida la política con la religión. Nabucodonosor era el rey y la religión eran los sabios, los hechiceros, los magos, quienes, guiados por Satanás, influye en la mente de Nabucodonosor, como va a aparecer en el capítulo 3, muy interesante para estudiar, pero estamos en el 2. Y entonces, unidos, son una potencia de destrucción. Dios quiere que estén separados para que Dios pueda hablarle al hombre y que él acepte la revelación, la voluntad de Dios. Pastor Contreras, también así como está la unión de la religión y el gobierno político, también hay otra unión que nos está afectando hoy en día, y es el esoterismo, la unión de la religión y la ciencia. Es algo que hoy en día también es otra gran práctica, pero no es el tema de hoy. Vamos a tocar porque parte de esta casta sacerdotal es el esoterismo. Por cuestiones de tiempo, yo quiero ver la parte devocional, esa práctica devocional que tenían, en este caso, los magos, los caldeos, esta gente, adivinadores, brujos. Ellos tenían una devoción a sus dioses. Pero vemos también la contraparte, la devoción de Daniel. Y eso me interesa de sobremanera. Hacer esa comparación entre la devoción de esta gente, de esta casta religiosa, versus la devoción de Daniel. Y aquí, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque en Isaías 44:25, aquí hay una declaración muy importante para nuestras vidas. Isaías 44:25, leemos. Dice, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros. Otra es parte de esta gente, de esta casta religiosa, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto es un texto de gran esperanza para nosotros. ¿Y por qué yo digo de gran esperanza? Porque muchos estamos cayendo en estas prácticas y no nos hemos dado cuenta. Eso es lo más interesante. No nos hemos dado cuenta de estas prácticas y las estamos haciendo. Bueno, yo puedo mencionar una de ellas y ustedes también me pueden dar algunos ejemplos. Hermano Sebastián, usted nos puede dar un ejemplo de cómo el mundo cristiano está cayendo en estas prácticas, en estas devociones, y honran a Dios. Son verdaderos cristianos sinceros, pero tristemente no ha habido una comprensión total del libro de Daniel, que es lo que estamos estudiando hoy. Hermano Sebastián. Sí, es interesante, y por eso es que entender Daniel capítulo 2 es importante para poder entender el capítulo 13 de Apocalipsis, porque el tiempo presente de nosotros, a la época en desarrollo, desde el tiempo del año 605, del tiempo de Nabucodonosor y Daniel, hasta el tiempo de ahora, hace un gran periodo de tiempo desarrollado de todo. Y sin embargo, este nombre o esta identidad, aquel era el reino de Babilonia,
Pero en vista de que se manejaba tal situación el rey, por ejemplo, con este tipo de enseñanza, dirección, hoy en día es el caso también. Podemos ver en Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, vamos a ver cómo es que se señala y alcanza a cubrir la tierra. Si desde Daniel 2 alcanza hasta el tiempo hoy, dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Yo diría, ejerce el mismo estilo que traía desde el tiempo de Daniel. Es una continuidad hasta el tiempo de hoy en día. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia o este poder, cuya herida fue sanada. O sea, desde el mero arranque de con Nabucodonosor, reino tras reino que ha venido continuando. Esa es la representación de la imagen que ve el profeta en el capítulo 13, a sus inicios. Ve una bestia vestida en representación. Versículo 13. También hace grandes señales, de igual como los magos allá, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todavía no hemos visto eso nosotros, pero ese es el antecedente que nos hace ver Dios. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Y el versículo 16 dice lo siguiente: y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de ella es 666. Usted preguntó al principio que de dónde se enlazan el alto crecimiento de religiones. Y yo le dije que el capítulo 4 del Génesis comenzó con el versículo 3, cuando Dios demandó el espíritu verdadero de adoración y el otro criterio a manera de un hombre que piensa por sí mismo o piensa por otro espíritu que no es el de Dios. Y ahí vemos entonces que Caín trajo el fruto como ofrenda de lo que él hacía. Y vemos lo que dice el verso que sigue: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta es la gran polémica por la cual hemos venido nosotros, y hoy en día la humanidad está enredada por este misterioso poder que se miró en aquel tiempo de Nabucodonosor, y que al conocer la profecía de Daniel 2 podemos darnos cuenta nosotros de que se está llevando a cabo hoy en día en el presidente mundial que domina el mundo hoy en día. Y dicho de paso, nosotros estamos viviendo en este país y es donde se están viendo las cosas formar para que se lleven a cabo y ustedes y nosotros podamos tener el tiempo de gracia posible para poder hacer una elección por el Dios verdadero o por el criterio humano. Gracias, hermano Sebastián, por su aportación. Pastor Contreras, ¿cómo se vestían estos hombres? Y eso me llama la atención. Escuche lo siguiente.
las vestiduras sacerdotales de los magos, de los agorreros, de esta gente, ¿ya? Que estamos hablando de esta casta religiosa, dice acá, se componía de un ropaje blanco, se vestían de blanco, pero miren lo interesante, y un alto turbante, una tiara. Fíjense, qué importante es esto. Miren cómo se vestía esta gente, ¿ya? De fieltro, dice, de 2 piezas que ocultaban sus mejillas, ¿ya? Y se proclamaban mediadores entre Dios y los hombres. Pastor Contreras, ¿dónde usted ha escuchado este relato? En la Biblia, cuando vamos a Apocalipsis. ¿Qué comparación, qué lección podemos sacar de estas vestiduras sacerdotales, de estos magos, agoreros, sabios, encantadores? ¿Cómo se vestían? Imaginen, con una tiara, dice, aquí lo toman como una especie de turbante, ¿verdad? Y justamente tapado a ambos lados. Imagínense, ¿no? Y ellos se proclamaban mediadores entre Dios y el hombre. Dígame usted, el Señor Jesús vino a esta tierra y un delito por el cual fue acusado, porque Él era el mediador entre los hombres y Dios. ¿Cuál era ese delito? Nos cuenta la palabra de Dios, tanto en el libro de Hebreos, el testimonio de Pablo, que Jesús es el único mediador que hay entre el cielo y la tierra. Cuando hay hombres que se arrogan, ahí tenemos el texto de 1 de Timoteo 2:5, sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si hay seres humanos que se arrogan semejante privilegio de llamarse ellos, somos los voceros de Dios. Sin ir más lejos, Benedicto, tengo acá en mi celular, acabo de recibir hoy un video, no tuve tiempo de ponerlo porque lo podríamos mirar también, a menos que lo pasemos ahora, porque lo podemos pasar, de un pastor en Zimbabue. El título dice, este predicador. Vamos a ver lo que se hace un momentito más para que vean lo que significa ser... YouTube. Lo tengo acá. Le voy a pedir a mi hijo que venga y lo pueda recoger. ¿Cómo se llama el título? Se los digo ahora. Es muy llamativo y repugnante a la vez. Acá está. Un pastor en Zimbabue tiene el número telefónico de Dios. Ahora vamos a verlo en video. Y ya lo llama a Dios durante el servicio de la iglesia. Y se ve en el video... Se ve en el video, y esto es un fenómeno terrible. ¿Cómo es posible que haya semejante cosa de gente crédula que están alabando cuando aparece este predicador con el teléfono hablando con Dios? Y allí oye de Dios tal cosa, espera. Y entonces le transmite a toda la congregación alabando. Esto es verdadera estafa. Este es un ejemplo de varios que hay que muestran a estos pretendidos gurúes, predicadores, apóstoles, profetas, predicadores que andan por todas partes, y aún incluso, todavía más, un ser humano que es conocido por todos, que dice ser el representante de Dios aquí en la tierra. Esto es algo sumamente serio, sumamente grave. En lo que con estas vestiduras, ¿no? Y sobre todo con estas vestiduras blancas, etcétera, y que aparece cubierto y arrogándose que es el mediador entre el cielo y la tierra. Saben, esto es muy serio porque el libro de Daniel muestra a alguien así, en el capítulo 10, a un ser que deslumbra a Daniel y queda casi como muerto, capítulo 10 de Daniel. Y ese ser le dice al arcángel Gabriel, ayuda a este hombre para que se levante, y le ayuda. ¿Quién era? Era el Hijo de Dios, que se apareció en Daniel capítulo 10, y las vestiduras que ahí se describen son impresionantes, que coinciden con la que aparece en Apocalipsis capítulo 1, idénticas vestiduras que hablan, ahí sí menciona al Hijo de Dios, Jesucristo. Y en el capítulo 10 menciona a alguien vestido de una manera tan impactante, deslumbrante, que Daniel cae en el suelo, queda postrado, casi para morir. Bien, ese es el único mediador entre el cielo y la tierra. Pero cuando aparecen estafadores, a ver si podemos mirar el video, pero así como este, hay tantos casos. Por lo tanto, el libro de Daniel se considera importante, aparece en escena, para que todos sepamos qué está pasando, que seamos sabios, que nos cuidemos, que no creamos las mentiras de cualquiera que aparece por ahí diciendo, yo ahora puedo hablar con Dios, y la gente crédula lo está aceptando, y como consecuencia invirtiendo dinero, pagándole a ese pastor, o proyectos que se hacen de cualquier cosa que pida. Cuando ocurre esto, nos volvemos tan dependientes, hombre del hombre,
Esto es algo que nos tenemos que cuidar todos los que estamos aquí. No se trata de ser agresivos, nadie quiere serlo, sino mostrar a través del estudio de la palabra de Dios un fenómeno que existía en la antigüedad. ¿Por qué Babilonia de la antigüedad hoy aparece representada en Apocalipsis para nuestro tiempo? Porque lleva el mismo fenómeno. Pasó en aquellos días, pasa en los nuestros. Y Dios quiere que el hombre lea Apocalipsis, cobre discernimiento, abra los ojos, pueda verlo, certificarlo. A ver, quiero ver en qué parte de la Biblia dice semejante cosa. Y al mirarlo podemos estar todos seguros, confiados, que Dios guía el camino de sus hijos, que no seremos extraviados si tenemos la palabra de Dios. Amén. Pastor, yo creo que estamos listos. Miremos el video, porque ilustra prácticamente lo que nosotros hoy estamos comentando en nuestro programa. I have a woman here. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it He's showing me a heart? Donde ellos confiesan su impotencia, su ineficacia. No pueden, hay un texto que dice, esto solamente los dioses revelan semejante cosa. ¿Cómo pudo saberlo Daniel después? De eso trata el libro de Daniel. Mis hermanos, podemos ver nosotros ahí en un corto mensaje cómo hay impostores hoy en día. Hombres que amadores de sí mismos, dice el apóstol, ¿no? Pero algo bien importante, hermano Sebastián, es lo siguiente. Nosotros vemos aquí algo que hoy en día nosotros seguimos, podría decirse, quizás todavía no hemos sido atacados, pero más sin embargo vendrá un tiempo en el cual, si usted se da cuenta, cómo el enemigo ataca directamente al pueblo de Dios. Eso es lo que vemos nosotros. Y cómo tristemente hay muchos hoy en día que siguen a estos impostores. Eso es lo triste de todo esto. Siempre vemos nosotros que el pueblo de Dios está amenazado. Y en este caso, vamos a ver el antecedente. Daniel está en peligro. Daniel está en crisis en este momento. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente. Para este momento todavía Daniel no ha venido a ser parte del séquito de este gobernante. Y eso me llama la atención. Ahora, ¿por qué razón? Habrán algunas razones por el cual todavía el séquito no había sido integrado, el séquito del gobernante, en este caso Nabucodonosor. Aquí vemos como una gran lección para nuestras vidas. Cómo Dios, por eso hablamos de la devoción de Daniel, del Dios de Daniel y la devoción de esta secta religiosa a sus dioses. Por providencia divina todavía Daniel no viene a la palestra pública. Hermano Sebastián, ¿qué tenemos que comentar y qué podemos comentar al respecto? Muchas gracias, pastor. Es interesante mirar, por ejemplo, la condición de la iglesia popular en Europa actualmente. Enormes templos están siendo vendidos para diferentes funciones. Pueden ser librerías o entretenimiento para niños y todo. Bueno, qué sé yo, algunas he mirado, pero en realidad el tiempo está llegando y pareciera ser que nosotros queremos llamar la atención a la gente para que de alguna manera oiga la voz de Dios y se congregue. Pero es que la condición del pueblo ya estaba predicho. Ustedes y yo no podemos inventarnos ningún cuento como el video que intentábamos proyectar. ¿Por qué? Porque está proyectado en la palabra de Dios proféticamente. Veamos lo que dice
1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Que con hipocresía hablarán, dice mi versión, hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Yo digo, ¿qué es tener cauterizada la conciencia? Cauterizada la conciencia viene siendo cuando el ser humano ya no le entra nada de lo divino. No le entra bala. No le entra bala. Ya no le entra nada. Entonces, como que usted tuvo toda la niñez preparando y ya hubo una influencia de un mal espíritu y lo desvió para otro lado. Entonces, usted puede terminar toda la Biblia aconsejando a una persona, pero ya está obstinadamente a seguir otro camino. Pues la iglesia de hoy en día, las iglesias están sufriendo tremendo caos. No hay un espíritu de adoración. Y Dios no ha necesitado grandes multitudes para amonestar al mundo. La Biblia muestra registros, por ejemplo, el caso de los 300 de Gedeón, por ejemplo. Ellos fueron llamados y fueron útiles en la causa de Dios y dieron efecto como Dios había dicho. Y así también los discípulos que nosotros conocemos, según Colosenses 1:23, ellos pudieron amonestar al mundo, unos pocos siendo ellos. El libro de Colosenses es bien claro, ellos dieron a conocer el evangelio del mundo que conocía en ese tiempo. En el versículo 23 lo dice bien claro. También dice, si empero permanecéis fundados, dice, y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. También al apóstol Pablo le alcanzó la predicación de los discípulos, ¿verdad? Y entonces a los discípulos se les fue llamado manada pequeña también. Más sin embargo, hay un evangelio que llega a un extremo a sentirlo el mismo predicador. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para que el pueblo oiga y atienda al llamado? Por eso es que usted y yo estamos mirando que hoy los hombres, por tal de tener apego o que la gente les escuche, inventan cualquier cuento y dicen que están hablando con Dios. El caso podemos ver de un profeta que se pregunta, ¿por qué no funciona? Isaías 53, versículo 2. Hay una voz, un gemir, un exclamativo, y subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Pero vayamos al versículo anterior. ¿Quién ha creído a no entender el gemir de uno que predica la voz de Dios y no es escuchado? Gracias, mis hermanos. Podemos ver que este grupo de sabios estaba formado por magos, haciendo una conclusión, astrólogos, encantadores, caldeos, y que provenían de todas las naciones que Nabucodonosor había conquistado. Ellos aseguraban que tenían contacto con sus dioses y que podían conocer el futuro. Eso era lo que ellos tenían en sus mentes. Los métodos que empleaban eran la adivinación, la contemplación de los astros, la magia y el encantamiento. No hay duda de que la fuente de información de todos estos consejeros reales provenía del mismo Satanás. Así que la devoción de Daniel versus la devoción de estos hombres con mentes de Satanás. Mis hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Esperamos que haya sido de gran bendición. Dios permita que nuestras mentes sean abiertas a estos principios, a estos consejos divinos. No es nuestro ánimo que alguno de ustedes causara alguna situación incómoda. Simplemente nuestro ánimo es llevar educación evangélica, educación bíblica, para que nuestras vidas cada vez más se vayan abiertas, o nuestras mentes sean abiertas al consejo de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Fue una gran bendición y esperamos a la distancia que usted se haya gozado de este programa. Amén. Dios les guarde. Dios les bendiga.
Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.